Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar la charla de valvulopatías. Me gustaría que cualquier duda me vayan parando porque el tema no es un tema fácil. Así que bueno, eh, la idea es tratar de abordar las 4 valvulopatías más frecuentes. Así que bueno, empezamos. Para los que no me conocen, bueno, yo soy el doctor Pablo Curtado y soy docente de Medicina y Cirugía y director de la residencia de Clínica Médica del CEMIC. Bueno, a ver, primero. Toda esta presentación está armada acerca del consenso de valvulopatías de la Sociedad Argentina de Cardiología del año 2015. Este año va a haber un nuevo consenso y así que le vamos a actualizar algunas recomendaciones que hayan cambiado. Pero bueno, lo que no sale en esta presentación lo pueden leer directamente del consenso, que yo ya se los puse en la página de PETCO. Así que bueno. Entonces, para empezar, tenemos que saber que ha habido un aumento de la expectativa de vida que hacen que las enfermedades valvulares sean cada vez más frecuentes y más sea un problema creciente de salud. Ha habido un desarrollo muy importante de la cirugía cardíaca y nuevos procedimientos, nuevas técnicas como por ejemplo el clip mitral, el recambio valvular aórtico por punción, y ha habido un aumento muy importante de la etiología degenerativa, luego la isquémica y luego la infecciosa, como etiología de las valvulopatías que vamos a ver en esta clase. Bueno, a ver, no me pasa la diapo. ¿Ahí la están viendo, chicos? Ahí está, bueno. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, profe, ahí se ve. Bien, Sí, se ve. En cuanto a la prevalencia de la valvulopatía, la enfermedad valvular se presenta en más de 2/3 de los casos como valvulopatía única en la cavidad izquierda. 1/5 de los casos son valvulopatías múltiples y 1 en 100 como enfermedad valvular derecha. O sea, las valvulopatías izquierdas son las más frecuentes. Dentro de la valvulopatía izquierda, la causa más frecuente es la enfermedad aórtica, la estenosis aórtica, seguida de la insuficiencia mitral y después la estenosis mitral. O sea, eso es lo más frecuente. Entonces, lo más probable que ustedes encuentren en la práctica habitual de la medicina es encontrar una estenosis aórtica o una insuficiencia mitral. Bien, ¿qué pasa cuando ustedes se enfrentan a un paciente con soplo? Entonces, lo que ustedes tienen que saber que los factores intervinientes en la etiología del soplo es el pasaje de un flujo que es un flujo normal que se torna en turbulento. Esa es la etiología del soplo, y eso se produce porque hay una válvula enferma que está tapada, está estenosada hacia una cámara, o hay insuficiencia, o sea, un pasaje aspirativo de sangre con un flujo reverso. O puede ser provocado por una vibración de una estructura libre. En relación a eso, existen soplos que se denominan inocentes, que son normales, habitualmente escuchar en la infancia o en condiciones fisiológicas como el embarazo, y los soplos funcionales que se producen por un desorden hemodinámico. El paso del flujo continuo a su flujo turbulento es lo que origina un soplo. O sea, cada vez que nosotros escuchamos un chiflido en el corazón, un soplo, es el pasaje de un soplo de un flujo continuo a un flujo turbulento. Esto es un repaso de la semiología. Acuérdense que el corazón tiene 4 áreas fundamentalmente: el área aórtica, el área pulmonar, el área tricuspidia y el área mitral, que es donde nosotros vamos a escuchar cada uno de los soplos. El área aórtica está hacia la derecha, sobre el borde esternal derecha; el área pulmonar está sobre el borde esternal izquierdo, hacia superior; el área tricuspidia está sobre el hemidiafragma derecho, cerca del mediastino, y el área mitral está sobre el hemidiafragma izquierdo, cerca de la punta del corazón. En cuanto a los soplos vamos a tener soplos que se producen entre las diástoles, en la diástole entre el primero y segundo ruido, y el soplo diastólico que está, los soplos sistólicos están entre la sístole, entre el primero y el segundo ruido, y el soplo diastólico está en la diástole, entre el segundo ruido y el primer ruido.
Soplo sistólico, vamos a ver el soplo de la estenosis aórtica, el soplo de la insuficiencia mitral, el soplo del prolapso de la válvula mitral y el soplo de la regurgitación mitral. Y el soplo diastólico, que es aspirativo, que está justo antes del segundo ruido, vamos a tener el soplo de la regurgitación aórtica y el soplo de la estenosis mitral. ¿Cómo vamos a ver los soplos sistólicos en relación al tiempo del ciclo cardíaco? En la sístole temprana vamos a tener el soplo del romboidal de la insuficiencia mitral aguda, el de la insuficiencia tricuspidia, que puede o no tener hipertensión pulmonar, y el soplo de la comunicación interauricular. El soplo medio sistólico, el de la estenosis aórtica y el soplo hiperdinámico, ambos soplos son bien romboidales, y acuérdense que tenemos que utilizar la semiología para discernir la presencia de primero y de segundo ruido y situar el sitio donde se encuentra ocultación del soplo. Y en la sístole tardía vamos a ver el soplo de prolapso de la válvula mitral. El soplo que afecta toda la sístole en barra es el soplo de la insuficiencia mitral y el soplo del shunt izquierda-derecha. Los soplos diastólicos, vamos a tener el soplo de la diástole temprana, que es típico soplo de la insuficiencia aórtica, y el de la insuficiencia pulmonar. Y en la mesodiástole, o sea, en el medio de la diástole, vamos a tener el de la estenosis mitral, el de la estenosis tricuspidia, y el de la insuficiencia aórtica severa, que es el soplo de Austin Flint, que se oculta como un retumbo de sangre sobre la válvula mitral. Ese es el soplo de Austin Flint. En cuanto a la intensidad de los soplos, vamos a dividir grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 y grado 6. El grado 1 son soplos difíciles de ocultar, grado 2 débil, grado 3 moderado, el cuarto frémito y bien intenso. Frémito es cuando uno palpa en el sitio, en el área donde vamos a ocultar el soplo, la presencia de soplo, eso se denomina frémito. El grado 5 es cuando la intensidad aumenta más y tiene frémito, y el grado 6, el soplo no se necesita apoyar el estetoscopio sobre el tórax y hay todo un frémito. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? Bien. No, todo perfecto. Vamos bien, bueno. ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos un soplo, cuando ocultamos un soplo? Tenemos que diferenciarlos si son derechos o si son izquierdos. Y para diferenciar eso, lo que utilizamos es las maniobras respiratorias y las maniobras semiológicas. Los fenómenos derechos aumentan con la inspiración. Hacemos tomar aire al paciente y volvemos a escuchar el soplo, a ocultar el soplo, y vemos si aumenta con la inspiración, son soplos derechos, y los soplos izquierdos aumentan con la expiración. Hacer la maniobra de Valsalva, desaparecen todos los soplos, a excepción del soplo sistólico de la miocardiopatía hipertrófica, que aumenta, y del prolapso de la válvula mitral, que se hace largo e intenso. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Es tratar de hacer con la boca cerrada, hacer una maniobra expiratoria. En la fase de descomprensión, en los primeros 6 latidos, aumentan los fenómenos derechos y luego los fenómenos izquierdos con esta maniobra. Si hacemos bipedestal al paciente, el soplo aumenta intensidad en la miocardiopatía hipertrófica y en el prolapso de la válvula mitral, y cuando ponemos al paciente en cuclilla, aumenta la intensidad de todos los soplos, excepto en la miocardiopatía hipertrófica y el prolapso de la válvula mitral. Entonces, acuérdense que el soplo típico de la miocardiopatía hipertrófica que vamos a buscar con esta maniobra, cuando le hacemos hacer Valsalva, aumenta la intensidad del soplo, y cuando ponemos el paciente en cuclillas, disminuye la intensidad. Bien, seguimos. Los soplos inocentes se ocultan en los corazones normales, son siempre sistólicos, romboidales, de corta duración y de baja intensidad. No se irradian, excepto el soplo vibratorio de Still, el soplo del embarazo, y nunca son diastólicos. Como regla tenemos que saber que siempre que los soplos sean diastólicos merecen ser estudiados con un ecodoppler. O sea, si ustedes se plantean cuándo hacer un ecocardio a un paciente,
tienen que ver, tienen que ocultarlo, identificar el momento del ciclo que se encuentra presente el soplo, y si el soplo se encuentra en la diástole, tenemos que hacerle un ecocardiodopler. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe. ¿Podemos seguir? Creo que sí. Perfecto, sigamos. Bueno, entonces vamos a ver la primera valvulopatía, la estenosis aórtica. La estenosis aórtica vamos a tener dos escenarios. El primer escenario pueden ser la estenosis aórtica de gente joven, que se manifiesta en niños a primera etapa de la vida adulta, que en general está vinculado con la estenosis aórtica congénita, y la estenosis aórtica provocada por una válvula aórtica calcificada, y en general se produce luego de los 60 años. Son pacientes que en general tienen enfermedad coronaria, porque todos los factores que producen enfermedad coronaria producen estenosis aórtica. Luego tenemos en cuenta la segunda etiología, que es la estenosis aórtica bicúspide, que la podemos tener en la primera infancia o en la juventud, o la podemos encontrar alrededor de los 60 años, siendo la valvulopatía esta más congénita más frecuente del adulto, y que son pacientes que uno los estudia y que encuentra una válvula aórtica muy, muy calcificada, y que en general tuvo un proceso degenerativo mucho más precoz en la vida de la persona, y hacen que personas lleguen a los 50, 60 años con corazones que parecen de 80, por el severo disturbio hemodinámico que provocó que la válvula se calcifique, y a veces se calcifique, se engruese, y que a veces hace que uno no pueda distinguir verdaderamente cuál es la causa de la estenosis aórtica que tiene el paciente. La estenosis aórtica reumática nunca se presenta sola y casi siempre hay afectación de la válvula mitral. Pero ahora la causa reumática es menos frecuente. Sigamos. Esto es lo que ustedes van a ver. Fíjense, estas son las dos causas más frecuentes. A la derecha de la imagen tiene una válvula que tiene dos valvas. Esta es la estenosis aórtica bicúspide. Y a la izquierda van a ver una estenosis aórtica con las tres valvas. Esta es una imagen ecográfica en la que se pone de manifiesto cómo la válvula aórtica bicúspide en general no es una enfermedad solamente valvular, sino que es una enfermedad del arco aórtico. Es una enfermedad del arco aórtico en la cual se produce una sobrecarga hemodinámica que hace que el corazón se vaya dilatando hasta que el arco aórtico, cuando pasa a cierta longitud, tenga mucho mayor posibilidad de romperse. Y de hecho hay muchos pacientes que debutan con algún síntoma de disnea y luego hacen una muerte súbita. Y lo que en realidad tenían es una aorta bicúspide. Entonces, esto es para acordarse que siempre que ustedes tengan un paciente con estenosis aórtica bicúspide, hay que estudiarle, hay que no solo hacer el ecocardio, poner de manifiesto la etiología de la estenosis o de la insuficiencia. Después hay que estudiarle un ecocardio Doppler con evaluación de todo el arco aórtico, midiendo todos los diámetros. Y después hay que hacer una tomografía con reconstrucción tridimensional para medir la porción sinusal, la unión sinotubular, la porción tubular, el arco proximal, el medio y el distal, para poder evaluar la necesidad y el riesgo que tenga el paciente de requerir en algún momento donde el arco aórtico se haya agrandado más de 5 centímetros, cirugía de recambio valvular o recambio del arco aórtico. ¿Está bien? ¿Me entienden eso? Bien, sigamos. Sí, profe. Yo le iba a pedir si lo podía explicar de nuevo. Si lo podía explicar. Bueno, ustedes tienen que saber que cuando la válvula aórtica se calcifica y en vez de tener 3 cúspides, tiene 2 cúspidos, eso provoca un remolino con un flujo turbulento que lo que hace es que el arco aórtico se vaya dilatando porque está sometido a mucha más presión. Esta dilatación se puede ver en esta imagen ecográfica. Fíjense cómo se va dilatando el arco aórtico. Se va dilatando, dilatando, dilatando. Se va dilatando y cuando llega cuando pasa los 4.5 centímetros en el diámetro transverso,
tiene mucho más riesgo de romperse. Hasta tal punto la estenosis aórtica bicúspide es una enfermedad del arco aórtico que muchas veces actualmente, cuando ustedes tienen una ruptura del arco aórtico, a veces se cambia todo el tubo aórtico y se deja la válvula preservada, y a veces en la estenosis aórtica congénita de etiología bicúspide lo que se hace es que se deja la válvula y solamente se cambia el arco. Eso sería uno de los tipos de cirugía. ¿Por qué? Porque el problema no es tanto el problema valvular solamente, sino el disturbio hemodinámico que provoca dilatación del arco aórtico y que genera mucho más riesgo de muerte y de ruptura. ¿Ahora me entendiste? Sí, muchas gracias. No sé quién me preguntó. Bien. Yo, Cecilia. ¿Cuál es el tema? Es que es muy importante cuando uno le tiene que exigir al ecografista que le diga si tiene cuál es la etiología de la estenosis aórtica, si es calcificada, si no es calcificada, si es bicúspide, si no es bicúspide, qué tipo de válvula aórtica bicúspide es, porque no todas las bicúspides son iguales, y después que haga una medición de las 3 porciones del arco aórtico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un seguimiento longitudinal en el tiempo de cómo va evolucionando. Hay pacientes que si controlan sus factores de riesgo, si no aumentan de peso, este arco aórtico no se va dilatando y no requieren cirugía. Pero hay pacientes que estos tiempos los aceleran mucho y evolucionan hacia la muerte, como me ha pasado con algunos pacientes míos. Así que bueno, hasta acá vamos bien. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Bueno, sigamos entonces. ¿Qué pasa con la clínica de la estenosis aórtica? Cuando el paciente no tiene síntomas, en general tiene poco riesgo de muerte súbita. Pero cuando aparecen los síntomas te encontrás con un problema. Los pacientes que tienen angina de pecho tienen un 35 a 50% de muerte a los próximos 5 años. Cuando tienen síncope, y si el síncope es de esfuerzo o arritmias, tiene una sobrevida a los 2 o 3 años. Y si los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, el 50% de ellos se mueren dentro de los 2 primeros años. Por lo tanto, la estenosis aórtica es una enfermedad que es muy traicionera porque cuando el paciente empieza a tener síntomas, los pacientes tienen mucho mayor riesgo. Por eso lo que uno trata de hacer es hacer un seguimiento y en aquellos pacientes que no tienen síntomas, tratar de provocarle los síntomas haciendo una prueba de esfuerzo y ver si tienen o no tienen caída de la presión con la prueba de esfuerzo, o que son síntomas de bajo gasto, episodios de síncope con la prueba de esfuerzo, o tienen insuficiencia cardíaca. Esta diapositiva es una de las diapositivas más conocidas en la historia de la cardiología y es la historia natural de la estenosis aórtica, en la cual ustedes ven que el paciente tiene un periodo de latencia bastante prolongado, con obstrucción progresiva que va generando una sobrecarga en el ventrículo izquierdo, y cuando el paciente empieza a tener los síntomas que son típicos, que es la angina, el síncope o la insuficiencia cardíaca, el pronóstico se torna absolutamente desfavorable. Entonces la idea es encontrarlos antes a los pacientes, tratar de encontrarlos antes de que tengan síntomas, porque el pronóstico es muy negativo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Y vamos a buscar los soplos aórticos, el soplo romboidal, que a veces cuando empeora la estenosis aórtica, la intensidad del ruido va disminuyendo porque va tapando el segundo ruido, y entonces así vemos que los pacientes, que el soplo no se correlaciona con la severidad de la estenosis aórtica. Es una pregunta típica que nosotros hacemos, una pregunta que te confunde porque uno tiene la idea de pensar que mientras más ruido haya en el soplo, más grave está el paciente, y justamente a la inversa, porque el soplo no se correlaciona con la severidad. ¿Y por qué no se correlaciona? Porque la válvula está extremadamente calcificada y a veces no alcanza a generar un movimiento de las válvulas para soplar en forma audible. Es así que a veces, y mucho más grave todavía si el paciente está con insuficiencia cardíaca, que están los pulmones absolutamente
tapado de estertores crepitantes, húmedo, entonces a veces el soplo casi ni se escucha. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a palpar el pulso carotídeo, que este tarda en aparecer. Tenemos que buscar que el soplo se irradia al cuello. Vamos a escuchar un segundo ruido único y suave en la estenosis aórtica severa y vamos a escuchar un refuerzo presistólico, que es el cuarto ruido. El choque de punta va a estar forzado, va a ser persistente y no va a estar desplazado si el corazón no está dilatado. Y el pulso va a ser un parvus y tardus, o sea, peticito y retardado, sin alusiones personales. O sea, ese es el soplo que vamos a encontrar en la estenosis aórtica severa. Con el entrenamiento ustedes se van a dar cuenta que esto lo van a ir encontrando. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Bueno, le vamos a hacer un ecodoppler y vamos a ver los signos de severidad ecográficos para poder pararnos y tomar decisiones frente al paciente. Acuérdense que todos los parámetros de Doppler se tienen que ajustar a la altura y a la superficie corporal. Entonces vamos a ver el área valvular aórtica, el gradiente máximo, el gradiente medio, la velocidad pico. Acuérdense que la velocidad por el cual pasa la sangre a través de la válvula tapada se corresponde con lo mismo que pasa cuando nosotros estamos regando el césped y apretamos la punta de la manguera. Mientras más apretamos, más fuerte a mayor velocidad va a pasar el flujo de agua. Acá en el corazón pasa lo mismo. Mientras más velocidad pico haya, más signos de estenosis van a encontrar. Entonces, nos vamos a guiar por el área valvular, por el gradiente medio, el gradiente máximo y por la velocidad pico. El tratamiento de la estenosis aórtica, en general no hay un tratamiento farmacológico, el único tratamiento farmacológico es la profilaxis de la endocarditis bacteriana, el tratamiento de los factores de riesgo, de la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, la dilipemia, para quitarle carga al ventrículo. Y nosotros siempre decimos que el único tratamiento que hay para la estenosis aórtica es el tratamiento percutáneo o la cirugía. En general no hay ningún tratamiento efectivo para la estenosis aórtica que no sea lo que acabo de mencionar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente así, tenemos que ver las variables que van a llevar a que el paciente llegue en forma correcta a la cirugía y buscar todas las variables de riesgo que pueden hacer que el paciente necesite una cirugía de urgencia y que si se opera tenga un pronóstico favorable o tenga un pronóstico desfavorable. Dentro de las variables centrales o core, los que inciden mucho en el pronóstico tienen que ver con la edad, tienen que ver con la cirugía, si es una cirugía de urgencia, si es una cirugía de emergencia, o si es una cirugía de salvataje en un paciente que está muriente, que está en insuficiencia cardíaca, no lo puede sacar de la terapia intensiva porque está con insuficiencia cardíaca grave, si es una primera cirugía, una segunda cirugía, la función ventricular, si es una función que te va a acompañar, una función ventricular normal, o es un paciente que tiene una función ventricular con una fracción de eyección menor al 50%, que tiene síntomas de déficit de la contractilidad que nos orientan a pensar, déficit en la contractilidad localizado, que nos orientan a pensar que tenga un área necrótica o un área isquémica, que tenga que ser sometido a un bypass coronario junto con la cirugía de recambio valvular, y el tipo de cirugía son todos factores que inciden claramente en el pronóstico. Además de todas las comorbilidades, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sea obeso, que sean las mujeres que sean de edad avanzada y que sean muy delgaditas, son grupos étnicos que tienen mucha mayor tasa de complicaciones, pacientes que tengan fragilidad, que tengan desnutrición, que tengan enfermedades infecciosas, pacientes neoplásicos, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes con inmunosuprimidos, pacientes con déficit nutricional y pacientes que tengan que ser sometidos a otro procedimiento. Son todos escenarios que involucran y que te llevan a que el pronóstico sea mucho más desfavorable.
y que tenemos que tener en cuenta cuando estamos decidiendo qué hacer con los pacientes. Y vamos a aplicar los criterios ecográficos para poder decir si el paciente tiene una estenosis aórtica leve, moderada a grave. Vamos a ver si tiene insuficiencia cardíaca o no tiene insuficiencia cardíaca con la clínica del paciente, y vamos a utilizar parámetros de laboratorio para ponerle el marco a la disnea y pensar que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, y nos podemos apoyar en un BNP, y si tiene si es más de 150 picogramos por mililitro, tenemos más posibilidad que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Y tenemos que situarnos en el momento justo para decidir bien, antes que los síntomas lleven al alto riesgo de muerte del paciente, y tenemos que tratar de situarnos en el punto justo de decidir en forma óptima el momento para llevar al quirófano a nuestro paciente. ¿Cuándo entonces deberíamos indicar cirugía en un paciente? Yo, como la presentación se hacía muy larga, decidí poner todas las indicaciones clase 1 de cirugía y dejar para que ustedes lean en el consenso las indicaciones clase 2. Así que bueno, en la clase 1, pacientes con estenosis aórtica moderada, grave o muy grave, que tienen síntomas; pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, asintomáticos, y que luego de hacerle una prueba de esfuerzo tengan marcadores de riesgo, como los que mencioné anteriormente: la presencia de hipotensión, insuficiencia cardíaca, angina de pecho; pacientes con estenosis aórtica moderada grave o grave, que deben ser sometidos a cirugía cardíaca por otra causa, y nosotros le encontramos una estenosis aórtica, tenemos que ir a resolver los dos problemas en el mismo acto quirúrgico, o sea, hacerle el bypass coronario y recambiarle la válvula aórtica. Pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, con disfunción del ventrículo izquierdo, con fracción de eyección menor a 50%, esto tiene un nivel de evidencia C; y pacientes sintomáticos con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de eyección deteriorada, en los cuales, si nosotros le hacemos un test, un ecoestrés con dobutamina, podemos evidenciar que el paciente tiene mejoría en la reserva contráctil. Entonces uno interpreta que el paciente, luego del recambio valvular, ese deterioro de la función ventricular puede revertir con una válvula que funcione mejor. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me entienden, chicos? Bien. Seguimos. Esto que les muestro acá es un procedimiento que se denomina valvuloplastia aórtica, que es llevar un catéter al corazón. Hoy se lo estaba contando a una de las residentes, no, ayer le estaba contando, y colocar un balón, inflar el balón a presión y tratar de transformar una estenosis aórtica severa en una insuficiencia, y sacar de la emergencia a un paciente que está con estenosis aórtica severa, insuficiencia cardíaca grave, y que no está en condiciones de ser llevado al quirófano. Ese procedimiento se denomina valvuloplastia con balón, que es llevar un balón, inflar ese balón donde está la válvula y provocar una efracción de la válvula aórtica. Ese mismo procedimiento se utiliza en la estenosis mitral, como vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Y cuál sería la indicación de la valvuloplastia con balón? Y bueno, hoy mandé un paciente a valvuloplastia con balón, un paciente mío de consultorio, es un señor con una estenosis aórtica muy severa, de 52 años, con una válvula aórtica bicúspide, con deterioro muy severo de la función ventricular, tiene 30% de fracción de eyección, y con una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico, y que está internado en la terapia intensiva y que no se lo puede sacar de la terapia intensiva porque el señor está grave, está refractario al tratamiento médico. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevar al paciente a tratar de dilatarle la válvula aórtica, provocar una efracción de la calcificación, ponerlo a punto, hacerle un cateterismo y tratar de hacerlo tirar 3 o 4 semanas para poder, luego del cateterismo, llevarlo a cirugía, recambiarle la válvula aórtica y tratar de colocar un puente si lo amerita. Ese sería el escenario de un paciente que va a necesitar una valvuloplastia aórtica
Y el otro escenario son pacientes que tienen una válvula aórtica bicúspide, en general sintomáticos en edades tempranas de la vida. Esas serían las dos típicas indicaciones de la valvuloplastia aórtica. La valvuloplastia aórtica se hace bastante bien en la fundación. Hay un equipo, el doctor Urdiales lo hace muy bien y tiene mucha experiencia. Y a mí me sacó varios pacientes ambulatorios de la urgencia, actuando en forma precisa y pronta para resolver los problemas de los pacientes. Bien, hay otro escenario que son pacientes que no están tan graves, no están agudamente enfermos en la terapia intensiva con una insuficiencia cardíaca grave, pero sí que tienen mucha comorbilidad y que son pacientes que si uno le plantea tienen una estenosis aórtica muy severa y si uno le plantea la necesidad de llevarlo al quirófano, uno se tiene que plantear que ese paciente va a tener una mortalidad mayor a la mortalidad normal de la Argentina de la cirugía cardíaca, que es del 6%. Bueno, son pacientes que por su comorbilidad tienen mucho más mortalidad que un 6%. ¿Y por qué lo tienen? Y porque tienen una insuficiencia renal crónica grave, o porque son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, o porque son pacientes que tienen otras comorbilidades y que tienen alto riesgo de cirugía cardíaca. Bueno, si esos pacientes tienen una característica anatómica óptima que se va a medir por una tomografía computada tridimensional con medición de las áreas aórticas y medición proximal y medición distal del anillo aórtico, y si tienen las características anatómicas que van a permitir arribar con un catéter, romper la válvula aórtica, romper la calcificación aórtica y dejar implantada una válvula biológica, esos pacientes van a ser pasibles de un implante valvular aórtico percutáneo en un procedimiento conocido como TAVI. ¿Cuál es el problema del TAVI? El problema del TAVI tiene dos problemas fundamentales. El primer problema es que no todos los pacientes tienen las características, o sea, pacientes que están en condiciones que son ideales para hacerle un TAVI, pueden no tener las características anatómicas que van a permitir el implante de la válvula aórtica biológica por dificultades anatómicas propias de su anatomía. Y la otra son los recursos económicos, porque la implementación de esta válvula biológica en forma percutánea tiene un costo bastante alto. La última vez que averigüé por un paciente mío tenía $30.000 de costo. Imagínense con lo que está el dólar ahora, si se puede o no colocar un TAVI. Así que bueno, el TAVI es una de las últimas cosas que ha surgido como solución en el grupo de pacientes que tienen esta dificultad. O sea, son pacientes que tienen indicación de cirugía cardíaca, pero que por su comorbilidad tienen mucho mayor riesgo. Bien, seguimos. Entonces, cada vez que nosotros vamos a llevar a un paciente a cirugía, tenemos que plantearnos estas cosas. El score de riesgo, este es el score de la Sociedad Americana de Cirugía, que es el STS. Este es el Argen Score, que se usa muchísimo para ver la gravedad. Y después está el score europeo. Son los tres scores que se utilizan para ver fundamentalmente si el paciente se va a poder llevar al quirófano, colocarle una válvula biológica o mecánica, o va a necesitar un reemplazo percutáneo de la válvula aórtica. ¿Cuándo requeriría un reemplazo percutáneo de la válvula aórtica? Este se haya indicado en pacientes con una estenosis aórtica grave, sintomática, que no son considerados candidatos para tratamiento quirúrgico por el equipo cardiológico y que tienen posibilidad de mejorar su calidad de vida y expectativa de vida más de un año, a pesar de la presencia de comorbilidad. Esa sería la indicación típica de la colocación de un TAVI. Bien, ¿alguna pregunta de estenosis aórtica? ¿Algo que haya quedado con dudas? Bien, seguimos. La estenosis mitral. En adultos, casi todos los casos son secundarios a enfermedad reumática y se produce en mujeres. ¿Qué pasa con la estenosis mitral? Se produce un aumento en la presión de la aurícula izquierda,
hay congestión pulmonar, caída del gasto cardíaco, y esto genera una carga en la propulsión de sangre sobre el ventrículo derecho, genera hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Hay congestión, y esta imagen que vemos acá es la típica imagen de la estenosis aórtica mitral reumática, estenosis mitral reumática que tiene, me acuerdo que cuando me lo enseñaron me decían que parecía la cola de una paloma, o sea, una paloma bien vista desde atrás. Esto parecía la válvula aórtica mitral reumática, con síntomas que producen congestión e insuficiencia cardíaca derecha. Típicamente produce disnea, produce embolias a distancia, produce palpitaciones, produce hemóptisis y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Vamos a tener alta posibilidad de que el paciente tenga fibrilación auricular, tenga signos de insuficiencia cardíaca con estertores crepitantes, aumento en la intensidad del primer ruido y luego disminución, mayor intensidad del componente pulmonar del segundo ruido, chasquido de apertura luego del segundo ruido, retumbo diastólico, signos de Dressler con levantamiento del esternón, distensión de las venas del cuello, edema, hepatomegalia y ascitis, que son todos signos de insuficiencia cardíaca derecha. Y el soplo vamos a encontrar el famoso Rufutatat, que es el RU es el rolido diastólico, el FU es el refuerzo presistólico, la T corresponde al primer ruido, el TA al segundo ruido y el chasquido de apertura es el tatá. Rufutata es lo que verdaderamente nosotros escuchamos cuando el paciente lo encontramos con una estenosis mitral severa. Vamos a encontrar un electro con fibrilación auricular, con hipertrofia del ventrículo derecho, de la aurícula izquierda, crecimiento de ambas cavidades en la placa de tórax. Cuando el paciente evoluciona en las últimas etapas, podemos ver el signo del doble arco con el borde derecho y pérdida de convexidad del borde izquierdo. O sea, vemos la aurícula izquierda bien dilatada con el signo del doble arco, aparición de líneas de Kerley en la placa de tórax, pérdida del patrón alveolar retroesternal, y en el eco vamos a ver pérdida de la excursión valvular, engrosamiento y el orificio que está bien chiquitito. Y vamos a evaluar la gravedad de la estenosis mitral por el Doppler, por el ecocardiograma Doppler. Y ahí, igual que en la estenosis aórtica, vamos a situar si el paciente tiene una estenosis mitral leve, moderada o severa. Vamos a evaluar el área valvular y vamos a ver el gradiente que tiene. Y vamos a ver los patrones ecocardiográficos que nos permiten poder discernir dónde nos estamos situando en relación a la gravedad de la estenosis, acerca de la movilidad, el engrosamiento del aparato valvular, la calcificación y el engrosamiento del aparato subvalvular. Y estos elementos van a ser muy útiles fundamentalmente ayudados por el eco transesofágico para discernir cuál es el tratamiento que vamos a hacer en los pacientes que están sintomáticos y con una estenosis mitral severa. ¿Cuál es el tratamiento médico? Es el tratamiento de la fibrilación auricular, la prevención de embolias, la profilaxis de la fiebre reumática y el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a hacer medidas generales, restricción salina, tratamiento de las causas secundarias, siempre lo mismo, en cardiología tratar de llevar el doble producto lo más normal que se pueda, y la profilaxis de la fiebre reumática, nunca olvidarse. Advertir fundamentalmente acerca de los riesgos de embarazo a la paciente mujer que tiene una estenosis mitral severa, profilaxis de la fiebre reumática y profilaxis si hay carditis y lesión residual hasta los 40 años o durante los 10 años posteriores al último episodio de fiebre reumática. ¿Cuándo vamos a anticoagular a un paciente con estenosis mitral? Ante la presencia de una fibrilación auricular, que puede ser paroxística o sostenida, estenosis mitral que recupera espontáneamente el ritmo sinusal, y la presencia de un trombo auricular. Generalmente esto siempre necesita, en forma indefinida, tratamiento anticoagulante.
Si el paciente tiene el tratamiento de elección en la estenosis mitral reumática es la valvuloplastia, como yo les había comentado en la estenosis aórtica. El tratamiento de valvuloplastia que se utiliza en gente joven. Bueno, acá, si el paciente tiene una anatomía favorable de valvuloplastia, vista por ecografía, ecocardiograma y eco transesofágico, si el paciente tiene una estenosis mitral severa y si el paciente tiene síntomas a pesar del tratamiento médico y tiene un score que se denomina score de Wilkins, en los cuales nos va a demostrar el score de Wilkins por eco transesofágico que tiene una anatomía accesible para hacer una valvuloplastia mitral, lo vamos a tratar de llevar a un centro que se le pueda hacer una valvuloplastia mitral. Y si no se puede hacer una valvuloplastia mitral y el paciente tiene síntomas, lo vamos a llevar a cirugía. ¿Cuál sería la indicación entonces de la valvuloplastia con balón en un paciente que tiene una estenosis o una reestenosis mitral moderada o grave, que tiene síntomas a pesar del tratamiento médico y que tiene un score menor o igual a 8 con un nivel de evidencia B, en una paciente embarazada con una estenosis mitral moderada grave, sintomática, en clase funcional 3 o 4 a pesar del tratamiento médico, con un score menor o igual a 12, o en un paciente sintomático con una estenosis mitral moderada grave, con contraindicaciones o riesgo quirúrgico alto, con un puntaje ecocardiográfico menor o igual a 12. A veces los pacientes, a pesar de la valvuloplastia, o no pueden ser sometidos a valvuloplastia, o el paciente le hiciste una valvuloplastia y no salió adelante, entonces el paciente va a necesitar cirugía, y las indicaciones clase 1 para tratamiento quirúrgico sería paciente que le hiciste una valvuloplastia y no mejoró, luego una valvuloplastia complicada con insuficiencia mitral, o sea, le transformaste una estenosis en una insuficiencia, y el paciente sí o sí va a requerir que se le cambie la válvula. En un paciente que tiene una estenosis mitral moderada grave sintomática que no fue aceptada para valvuloplastia percutánea, pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia orgánica u otra valvulopatía grave que necesite corrección, pacientes que tienen endocarditis mitral reciente y que necesita tratamiento quirúrgico, y pacientes que tienen, además de la estenosis mitral, enfermedad coronaria asociada y que vos le vas a operar el corazón, le vas a colocar un puente y en ese momento le vas a necesitar cambiar la válvula mitral para no tener que hacerlo en un segundo tiempo. Y pacientes que tienen una estenosis mitral y que se demostró que tienen fenómenos embólicos recurrentes, como pasa en la endocarditis bacteriana, esos pacientes sí o sí van a necesitar recambio de válvula mitral. ¿Vamos bien, chicos? Sí, sí. Bueno. Sí. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, vimos la estenosis aórtica, vimos la estenosis mitral y ahora vamos a ver la insuficiencia aórtica. ¿Qué es la insuficiencia aórtica? La insuficiencia aórtica es el reflujo de sangre que va de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. ¿Por qué se produce la insuficiencia aórtica? Generalmente se produce por lesiones o alteraciones estructurales de las válvulas sigmoideas que generan un cierre incompleto, y eso se denomina mecanismo orgánico, o pueden ser por distorsión o dilatación de la raíz y de la aorta ascendente. Eso se denomina mecanismo funcional. En los países desarrollados, la causa más frecuente es la válvula de la valvulopatía aórtica crónica, es la válvula aórtica bicúspide, la valvulopatía degenerativa, la dilatación de la aorta ascendente o de los senos de Valsalva, y los países en vía de desarrollo, la causa más frecuente de insuficiencia aórtica es la valvulopatía aórtica reumática. Eso sería la insuficiencia aórtica crónica, y en la insuficiencia aórtica aguda la causa más frecuente es la endocarditis, seguido de la disección aórtica traumática y el trauma directamente. ¿Cuál es la fisiopatología? En general se produce una incompetencia de valvular que hace que la sangre vaya al ventrículo izquierdo durante la diástole. Esto genera una sobrecarga de volumen con una hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica significa que el corazón, el ventrículo izquierdo, se empieza a dilatar como si fuera un globo, con aumento de la presión sistólica, caída de la presión diastólica, y esto fundamentalmente se produce
en las insuficiencias aórticas que son crónicas. En las que son agudas, no se alcanza a dilatar el ventrículo izquierdo, y el cuadro es un cuadro grave que remedia una enfermedad sistémica que uno no encuentra la causa, y el cuadro típico de esto es la endocarditis bacteriana. Me acuerdo cuando yo era residente de clínica haber internado pacientes que pensaba que tenían una tuberculosis y que durante mi guardia entraban en shock cardiogénico, le escuchábamos el corazón y lo único que escuchábamos eran burbujas y pensábamos que tenían una enfermedad pulmonar grave, y en realidad lo que terminaban teniendo era una endocarditis subaguda que pasó sobre la cara de 3 o 4 médicos y ninguno se dio cuenta, y que debutó con un shock cardiogénico asociado a una ruptura valvular aguda, y que si uno no diagnostica y no lleva al quirófano te quedas sin paciente. Esa es la historia natural de la insuficiencia aórtica aguda grave, generalmente secundaria a endocarditis bacteriana. ¿Cuál es la clínica? Los principales síntomas de la insuficiencia aórtica son la disnea y la astenia. A veces puede sufrir angina por descenso de la presión aórtica, que también produce síncope o presíncope, y en los que tienen insuficiencia aórtica aguda produce síntomas de bajo gasto y shock cardiogénico, no olvidarse. Entonces, otro concepto muy importante para el alumno es que a veces estos pacientes están tan graves que uno no le encuentra, uno le trata de encontrar el soplo y no le encuentra porque los pulmones están todos congestionados y en realidad tienen un soplo que es muy difícil de escuchar por la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente, y tiene que ir a buscar la etiología de ese cuadro que no se termina de aclarar mucho. ¿Cuáles son los signos físicos? En los pacientes que tienen una dilatación aórtica crónica por la insuficiencia aórtica van a ver que el choque de la punta está desplazado, hay un soplo diastólico en el borde externo izquierdo, disminución del primer ruido, soplo de Osten-Flynn, que es el retumbo diastólico grave sobre la válvula mitral, aumento de la presión diferencial, o sea, una sistólica alta, mayor a 150, 160, y una diastólica muy bajita. En la carótida van a ver el pulso de Corrigan, el signo de Hill, el pulso femoral en disparo de pistola, el signo de Grosier, el signo salutatorio de Muset y el pulso capilar de Quincke. El diagnóstico se hace fundamentalmente por los paraclínicos, el electro, la placa, el ecocardiograma, y vamos a valernos del ecocardiograma Doppler para lo mismo que en las valvulopatías previas, para poder discernir el grado de insuficiencia aórtica que va a tener el paciente. ¿Cuándo vamos a mandar al quirófano? Y vamos a mandar al quirófano a los pacientes que tienen insuficiencia aórtica crónica grave, sintomático, atribuible a la disfunción valvular, independientemente de la función ventricular izquierda. Pacientes que tienen insuficiencia aórtica crónica grave, asintomático, con disfunción del VI. Generalmente asociado a esto tienen un diámetro de fin de sístole de 55 milímetros, una fracción de acortamiento del 25% menor, o una fracción de eyección en reposo menor al 50%. Pacientes que tienen insuficiencia aórtica crónica grave, que van a ser sometidos a cirugía de revascularización de la aorta ascendente o de otras válvulas, y sí o sí tenemos que ir a resolver el problema valvular asociado a el otro problema que tenga el paciente. Estos serían los escenarios donde nos podemos encontrar en un paciente con insuficiencia aórtica grave, si tiene una descompensación hemodinámica o no. Si tiene descompensación hemodinámica, no va a beneficiarse de otra cosa que no sea cirugía. Y las situaciones especiales son la insuficiencia aórtica por sepsis, por absceso del anillo, por disección aórtica, por endocarditis con embolias mayores o endocarditis bacteriana micótica. Y en la insuficiencia crónica, aórtica crónica, va a depender si tiene síntomas o si no tiene síntomas. Si tiene síntomas atribuibles a la insuficiencia aórtica, el paciente va a necesitar una cirugía, y si no tiene síntomas, vamos a ver los parámetros ecocardiográficos si es el momento de esperar o decidir mandar al quirófano al paciente. Para decidir mandar al quirófano al paciente, en general, vamos a ver la fracción de eyección y vamos a ver el diámetro de fin de sístole. Asociado a esto, vamos a hacer un cateterismo
Y si el paciente tiene todos estos parámetros alterados asociados a cardiopatía isquémica, y el paciente va a necesitar una cirugía de un bypass aortocoronario, en general nos decidimos a llevar al quirófano al paciente, hacer el bypass y recambiarle la válvula aórtica. Bien, nos quedan 5 minutos y vamos a ver insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es cualquier anomalía que involucre el aparato valvular mitral, anillos, las valvas, las cuerdas, los músculos papilares y el miocardio adyacente, que provoca reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. La insuficiencia mitral puede ser aguda o puede ser crónica y puede ser primaria o funcional. La insuficiencia mitral funcional se denomina aquella que se produce por dilatación del anillo, fundamentalmente por insuficiencia cardíaca crónica, con gran dilatación del ventrículo izquierdo, gran dilatación del anillo mitral con reflujo de sangre, y en ambos poder discernir si es primaria o secundaria es muy importante. La otra causa funcional es la insuficiencia mitral que se produce en el contexto de la cardiopatía isquémica aguda, fundamentalmente el infarto de cara lateral y el infarto que afecta a la arteria circunfleja. La causa más frecuente de insuficiencia mitral primaria es la degeneración mixomatosa y el prolapso de la válvula mitral. Y entre las causas de insuficiencia mitral secundaria tenemos el infarto y la miocardiopatía dilatada. Esto es lo que vamos a ver en el prolapso de la válvula mitral, en la cual hay el pilar posterior de la valva, refluye hacia la aurícula izquierda y vemos cómo hay una ausencia de coaptación del aparato valvular que hace que se produzca reflujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Generalmente hay una sobrecarga de volumen que tiene que bombear un volumen adicional para compensar el que se pierde por la regurgitación, lo que provoca un aumento del volumen telediastólico y sistólico del ventrículo izquierdo, con hipertrofia excéntrica, se empieza a dilatar el ventrículo, y primero lo que se produce es que la fracción de eyección adopta valores supranormales, y luego se va poniendo normal y luego infranormal. Hay un soplo en barra irradiado hacia la axila y al dorso que lo permite diferenciar de la estenosis aórtica, que el soplo se irradia al cuello. Y en la insuficiencia mitral grave hay, en realidad en la insuficiencia mitral severa hay un tercer ruido que nos habla de severidad y que no es un tercer ruido que se asocia a insuficiencia cardíaca. Y se produce por aumento del volumen de la aurícula izquierda que se vacía en el ventrículo izquierdo que tiene mayor presión de lo normal. La clínica, bueno, hay congestión, hay disnea, hay ortopnea, hay disnea paroxística nocturna. En general se produce hipertensión pulmonar y signos de sobrecarga de presión e insuficiencia cardíaca directa. Vamos a ver dilatación de la aurícula izquierda y con la evolución va a generar fibrilación auricular. Como siempre, el Doppler nos va a ayudar a discernir la severidad de la insuficiencia mitral. Y el tratamiento, como dimos en todas las valvulopatías, el tratamiento médico es el de la insuficiencia cardíaca, es el de los factores de riesgo, es la profilaxis de la endocarditis bacteriana y no mucho más. El tratamiento definitivo es el recambio valvular cuando la situación lo amerita. ¿Cuándo vamos a llevar a los pacientes a quirófano? Pacientes que tienen insuficiencia mitral grave, con síntomas atribuibles a la valvulopatía, con fracción de eyección mayor al 50 y un diámetro de fin de sístole mayor a 55 milímetros. Paciente con insuficiencia mitral grave asintomático y parámetros de disfunción ventricular, con una fracción de eyección de menos 60 y diámetro de fin de sístole mayor a 45, con un nivel de evidencia B. Y en los pacientes que tienen una insuficiencia mitral funcional, vamos a llevar a cirugía a aquellos que tienen insuficiencia mitral grave e indicación de revascularización con una fracción de eyección mayor al 50 con un nivel de evidencia B. Ese sería fundamentalmente lo que no es discutible de llevar al quirófano a aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral funcional. Hay procedimientos nuevos que se denominan reparación percutánea con un mitral clip y que lo mismo que la valvuloplastia aórtica son aquellos pacientes en los que el estadio y la situación clínica del paciente los torna en altísimo riesgo quirúrgico. Entonces son pacientes que serían pasibles de la colocación de un dispositivo percutáneo, que también como la valvuloplastia aórtica son extremadamente costosos.
y que tienen que ser evaluados en un grupo con mucha experiencia para poder discernir si el paciente se va a beneficiar de colocarle un clip o llevar al quirófano al paciente. Este sería el clip que se coloca por punción. Y finalmente, lo que ustedes se tienen que llevar de esta charla es que las valvulopatías más frecuentes son la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Las causas de estenosis aórtica dependen de la edad. La ausencia de segundo ruido en la estenosis aórtica y la presencia de tercer ruido en la insuficiencia mitral son parámetros semiológicos de enfermedad valvular severa. Y todo paciente valvular que va a ser sometido a cirugía debe ser discutido en un HERT team y aplicado un score de riesgo quirúrgico para decir, de acuerdo a las posibilidades, qué tipo de procedimiento se va a beneficiar a nuestros pacientes. Muchas gracias por haber... y me quedan dos. Y ante todo paciente con una valvulopatía severa, para determinar la indicación quirúrgica se debe evaluar el escenario del score, ya lo dije, y estos datos deben ser discutidos en forma multidisciplinaria por el equipo médico. Muchas gracias y bueno, contesto preguntas, chicos. Profe, a mí me quedó una duda con insuficiencia aórtica aguda. Si en el electrocardiograma se puede ver. En el electrocardiograma vas a ver signos de insuficiencia cardíaca, pero no te va a orientar a la etiología. Lo que le vas a tener que hacer es un ecocardio-doppler. Bien, gracias. En el eco vos podés encontrar la gravedad, podés encontrar hipertrofia ventricular izquierda, arritmias auriculares, arritmias ventriculares, dilatación del ventrículo izquierdo. Vas a tener que usar el signo de Sokolov, los criterios de Korn, el aumento de la R en ABL, todas las cosas que te orientan a pensar en hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular. Pero en agudo también sería, en insuficiencia aórtica aguda también. En la insuficiencia cardíaca aórtica aguda vos podés tener el tiempo en el cual se empezó a provocar la dilatación y la ruptura. Si te dio un tiempo para generar hipertrofia, va a encontrar hipertrofia. Podés no encontrar hipertrofia. Si el paciente tiene una endocarditis valvular y tiene un absceso del anillo, vos vas a ver un PR prolongado. Conceptualmente lo que tenés que saber es que si el paciente tiene una insuficiencia aórtica aguda versus crónica, en el crónico va a tener más signos de insuficiencia de hipertrofia ventricular izquierda porque tuvo más tiempo para ir dilatando el corazón. ¿Está? Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Traten de completar esta presentación con la lectura del consenso. Van a encontrar algunos temas que no se pudieron abordar en esta presentación. Y bueno, ante cualquier duda me avisan. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, Muchas gracias por la clase. Nos vemos mañana. Bueno, gracias. bueno, bárbaro. Muy bien. Muy buena la clase, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Hasta luego. Ok.